Adicción a las redes sociales. ¿Cuándo se considera que una persona está adicta a estar en contacto con la tecnología y metido en redes? ¿Qué está ocurriendo con la generación X, con los famosos millennials que van creciendo, van llegando a los 40 los millennials? ¿Qué pasa ahora con los centennials? ¿Qué pasa con la generación Z? ¿Qué pasa con los alfa? ¿En qué redes están cada uno? ¿Cuántas horas al día se conectan? ¿Cuándo se considera que estamos pasándonos de la raya y convirtiendo esto en una adicción? Es lo que conversamos hoy aquí en nuestro programa con la doctora Albertina Navas, directora de comunicación de la Universidad Católica del Ecuador. Soy Roberto Rodríguez. Gracias por seguirnos en Twitter e Instagram, @Roberto Ecuador, y a través de nuestra comunidad digital en FM Mundo Live. Nosotros arrancamos de inmediato. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Lo habíamos anunciado y es el tema que hoy nos convoca, hablar sobre la adicción a las redes sociales. ¿Existe tal cosa? Y de existir, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Hoy hablamos con la doctora Albertina Navas, directora de comunicación estratégica de la Universidad Católica del Ecuador. Albertina, gracias por atender esta invitación y vamos entrando en materia. ¿Existe adicción a las redes sociales? Solamente para poner en la mesa la afirmación o la negación de la hipótesis. Un gusto, Roberto, compartir contigo y la audiencia. Efectivamente, el uso de las redes sociales es creciente y no en todos los casos es sano. Puede llegar efectivamente a ser tóxico. Estamos hablando de que dedicamos a las redes sociales un promedio de 4 horas por día. Y no es tanto el tiempo que le dediquemos, sino la obsesión de estar ahí y sobre todo la angustia de cuando no estamos. Ahí es cuando el tema ya empieza a ponerse un poco patológico. Ahora, yo he llegado a ver, y me ha llegado a pasar, estás sentado en la mesa y de pronto no te das cuenta y estamos todos sentados en la mesa enganchados con el teléfono y hay un silencio sepulcral y todo el mundo está o mandando un mensaje o recibiendo una cosa o viendo algo o estamos almorzando con los chicos en casa. ¿Hasta dónde eso puede ser una cosa extraordinaria o llegar a convertirse en algo ordinario? Correcto. Se dice que las redes sociales y el mundo digital nos acerca a los que están lejos y nos aleja de los que están cerca. Y eso es lo que a veces nos pasa, que efectivamente todos estamos en la sala o en la mesa y todos están en su teléfono. Y fíjate que ya se ha identificado el miedo de estar lejos de tu teléfono móvil y ese se llama nomofobia. Y eso ya nos está pasando a algunos, no sé si alguna vez te ha pasado y a mí también, que uno es capaz de regresarse a su casa ya estando 10 cuadras lejos porque se olvidó el celular. Y si uno un día se olvida, además sufre lo que se llama el FOMO, que se llama Fear of Missing Out. Es decir, el día que te olvidas del teléfono, sientes que es el día en que todos te van a llamar, que te van a llegar los mails más importantes de tu vida y que es probable que pierdas un gran negocio, una buena relación, una gran oportunidad. Entonces, el miedo a perder la oportunidad por tener lejos el teléfono móvil. Ahora, esa nomofobia, como bien lo mencionas, que es la adicción al teléfono, ¿hasta cuándo llega a niveles racionales o irracionales? Es decir, esta nueva generación, y ahí sí me voy a tener que excluir yo, porque, claro, y es feo ponerse el burro por delante de ejemplo, pero cuando yo quiero descansar, y se lo digo a mis amigos, se lo digo a la gente cuando doy charlas y demás, cuando yo quiero descansar, agarro el aparato y lo dejo en el auto, y se acabó la historia, y nos volvemos a ver. Y si estoy con mi familia de paseo, cojo el teléfono y no lo vuelvo a ver hasta que nos regresamos. Pero claro, no ocurre así con mis hijos, no ocurre así con mucha gente que vive alrededor. Entonces, cuando esa delgada línea se cruza hacia un tema de algo necesario para poder comunicarte en caso de una emergencia si estás viajando o en caso, y cuando se convierte ya en un tema adictivo, o sea, cuando debo poner alertas, cuando debo decir, wow, aquí tengo que bajarle un poquito la gasolina a esto. Fíjate, Roberto, que ya hay investigaciones e incluso algunas enfermedades ya definidas.
La Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, por ejemplo, ya definió la selfitis. ¿Qué es la selfitis? Es la obsesión y la compulsión a tomarse selfies durante todo el día. Y ya incluso hay rangos. Por ejemplo, si uno se toma unos 3 selfies al día, pero no los publicas, puedes estar en una selfitis de nivel bajo moderado. Si te tomas unas 3 selfies al día y publicas todas, ya estás entrando en un rango un poquito más serio. Y esta misma asociación de psiquiatría llama selfitis aguda a tomarse 6 o más selfies al día y publicarlas todas. Entonces, justamente todos estos fenómenos están en estudio, pero lo curioso es que esto no se deriva de la tecnología per se, sino que nos enseña que son comportamientos compulsivos debido a un problema de vacío de identidad o de baja autoestima, que ahora se reflejan a través de las redes sociales, pero no nacen por las redes sociales. El ser humano por naturaleza busca la aceptación del entorno, busca la aceptación de su manada, busca la aceptación de sus pares, en fin. Hoy el ser humano busca eso a través de likes, es decir, cuando publicas algo buscas likes y si no tienes likes caes en procesos depresivos. Es decir, se ven casos depresivos de gente que no tiene los likes o que no llega a convertirse en el influencer que pretende ser. Correcto, de hecho, por eso Instagram evalúa la opción de retirar la analítica de likes, porque hay gente que empezó a entrar efectivamente en depresión por no sentir que tienen los likes suficientes o proporcionales a su expectativa. Y esto es lo que nosotros, los que estudiamos este tema de las redes sociales, llamamos métricas de ego. Los likes a veces no te muestran necesariamente que hagas un gran trabajo en redes sociales. Puedes salir a decir tonterías o hacer el ridículo y tener muchos likes, pero sí te alimentan el ego. Y creo que una gran lección de esto fueron las últimas elecciones en el Ecuador. Tantos likes, tantas reproducciones, tantos compartidos en TikTok que no se convirtieron necesariamente en votos. Claro, ese es un tema aparte, porque claro, muchos buscan seguidores, muchos buscan tener likes, pero eso evidentemente no se traduce en votos en las urnas y no se traduce necesariamente en gente que esté a favor de lo que tú estás haciendo o diciendo en redes sociales. Entonces, el tema de la medición de esa aprobación o desaprobación social está echada al azar del día a tomar una foto bonita, y eso en cuánto llega a afectar la autoestima real de la persona. Pues a veces ha llegado incluso a casos de depresión, de gente que publica una foto, si no tiene los suficientes likes, la borra, vuelve a publicar otra para aumentar sus likes y así empiezan a tener comportamientos compulsivos. E incluso también creo que es interesante señalar en este marco de comportamientos digitales tóxicos, digamos, que también uno puede afectar a terceros, incluso sin darse cuenta. Fíjate que hay un fenómeno que se está estudiando que se llama sharenting, que es la unión de las palabras share, de compartir en inglés, y parenting, de ser padre. Y es esta a veces obsesión de los papás de documentar la vida de sus hijos a través de las redes sociales. Incluso hay un estudio de Facebook que nos muestra que la primera foto de un bebé se toma a los 5 minutos de nacido. Y entonces uno va documentando su vida. Incluso hay padres que sacan una red social a nombre del niño cuando es bebé y publican a nombre del niño. Y después, claro, uno se pregunta cuando ya el chico es adolescente, ¿y por qué mi hijo sobreexpone su vida en Facebook? Pero si yo hice de su vida un reality show. Entonces también a veces el comportamiento tóxico no solamente se revierte en nuestra contra, sino incluso respecto de terceros y hasta con buena intención, porque te aseguro que los papás son papás orgullosos, no es que quieran hacer daño a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo tengo ahí una pregunta que voy a tratar de sintetizarla de la mejor manera posible. Es decir, ¿en qué punto se divide el comportamiento social de nosotros, los seres humanos como sociedad, de hace algunos pocos años atrás, cuando la gente salía a jugar a la esquina, la gente se iba a jugar pelota, la gente se iba a jugar básquet, la gente hacía un deporte y una actividad física? Muchos de ellos, de entrada, la premisa era: deja de estar con los vagos del barrio echando pelota en la esquina. Algunos de ellos hacían jugadores profesionales y a algunos de ellos les pagan
fuertes sumas de dinero por estar en equipos de básquet, fútbol, etc. Ahora, en la sociedad contemporánea, algunos, una gran mayoría, se dedica al tema de las redes sociales y algunos de ellos se logran convertir en influencers y en vivir de lo que publican en redes sociales. ¿En qué puntos se divide lo uno bueno de lo uno malo? Del realmente estar ahí y convertirte y hacer de este hobby o de esta necesidad de aceptación social o de este contacto con las redes sociales, convertirlo en un oficio lucrativo del cual incluso tus propios padres empiezan a formar parte de esta empresa familiar. Bueno, sin duda las redes sociales gatillan un poco esta tendencia al voyerismo, ¿no? Pero volvemos al mismo punto. Lo que hay detrás de eso es quizás una baja autoestima o una falta de contacto social que nos hace sentirnos acompañados a través de las redes sociales. Y fíjense que lo que nos está pasando ahora, no sé si han visto en las redes sociales esta tendencia de los dinosaurios, Sí. hechos con la inteligencia artificial de las distintas profesiones. ¿Esto de dónde nace? Nace de un estudio que se publicó hace muy poquito tiempo y que muestra que en Sudamérica las principales profesiones a las que están aspirando nuestros adolescentes son ser influencer, ser youtuber o ser tiktoker. Y entonces lo que busca esta tendencia es rescatar esas profesiones clásicas que ahorita se están viendo como antiguos dinosaurios y volver a darles vigencia. Entonces, sí, efectivamente yo creo que las redes sociales per se no son el motivo de esta desconexión social o de esta suerte de ostracismo social que estamos viviendo, pero sí lo hacen mucho más evidente. La diferencia es que antes esa soledad quizás la resolvías con tus amigos del barrio jugando fútbol y ahora la resuelves con tus amigos del TikTok, del WhatsApp o del Facebook, pero básicamente es el mismo vacío o la misma soledad. Y de ahí de la mano viene también el asunto de, y no quiero centrarme solo en los jóvenes, porque ojo, este no es un tema solo de los jóvenes, pero sí quiero tocar de la mano el tema del bullying, donde cuando tú tenías un tema de bullying quedaba en el colegio, hoy el tema de bullying te persigue 24/7 con el celular. Entonces, también hay una suerte de descontrol de las cosas que antes estaban circunscritas a un lugar. Ahora están acompañándote 24 horas al día. Correcto. El fenómeno de la ubicuidad por la multipantalla sí nos vuelve más vulnerables. Y quizás un tema que sí hay que tener en cuenta es que las redes sociales no son espacio privado, son espacio público. Entonces, cuando uno dice, no, pues es que yo pongo en mi Twitter lo que me da mi gana porque es mi Twitter y yo digo lo que quiera, no me estoy exponiendo. Es un espacio al que cualquiera puede tener acceso y que eso puede tener consecuencias. Consecuencias desde una amonestación laboral, por ejemplo, si publiqué algo inapropiado que afecta a la reputación de la organización a la que me debo, e incluso comportamientos que pueden ser de riesgo. Ejemplo, stalking. Yo misma he sido víctima de acosadores cibernéticos que te buscan, que sacan datos que tienen tus redes sociales, que te empiezan a amenazar, a perseguir por una suerte de obsesión. Los jóvenes pueden ser víctimas de grooming y ahí tenemos una corresponsabilidad, también los padres, de enseñarles a manejar su libertad en las redes sociales. O incluso sexting, que puede parecerte en un momento muy divertido, pero expresar escenas eróticas que son íntimas y privadas, para que después se vuelvan públicas. Normalmente hay mucho tema de venganza detrás de compartir temas íntimos en redes sociales. Entonces, básicamente es un tema de tener conciencia de que uno, a más exposición, más riesgo, y que en consecuencia, si algo quiero que definitivamente nadie sepa, no lo publico, punto. No es cuestión de poner el candadito en la red social. Si no quiero que nadie sepa, no lo publico. Ahora, yo debo hacerte la otra parte de la pregunta, es decir, si detectamos, como tú me decías, de la métrica de los selfies, que estamos en un proceso de adicción al contacto con las redes sociales, ¿cómo hacemos para desintoxicarnos y llegar? Porque hay que convivir con el entorno, es decir, no vamos a generar una abstinencia al cero contacto con las redes sociales, sino que tienes que interactuar, pero ¿cómo hacer el poder llegar a una métrica que se entienda como normal dentro del comportamiento de redes sociales o de contacto con la tecnología?
Bien, bueno, si es que el comportamiento ya llegó a niveles patológicos, tenemos que entrar en una ruta de una terapia que sea la pertinente al caso. Pero si no estamos todavía en ese marco, pero sí empezamos a tener alertas, que quizá nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo nos dicen, hey, hello, estoy aquí, tú estás en el teléfono. Creo que sí es muy apropiado lo que tú nos comentabas. Hay que tener horarios. Igualito que uno tiene un horario para el gimnasio, para ir al colegio, para ir a trabajar, uno puede tener horarios de desconexión, que son su suerte de detox, de desintoxicación tecnológica al día, que igual que para unas personas puede ser hacer yoga, meditación, oración, en fin, puede ser esa descarga, esa distancia tecnológica en el día, puede ser muy sana. Y creo que hay espacios que sí hay que respetar y que esa distancia tecnológica puede incluso enriquecerlos. Por ejemplo, las horas de las comidas. Conozco a amigos que tienen incluso una canastita afuera del comedor y dicen a ver, a los hijos, cuando entren al comedor, dejan ahí el teléfono. Pues muy bien, podemos encontrar esos momentos en que realmente queremos que haya un compartir que no esté mediado por la tecnología y plantearnos como comunidad, sea esta la familia, el grupo de amigos, el grupo de colaboradores en la empresa y decidir esos momentos de desconexión tecnológica. Pero sin duda eso desahoga mucho de esta además tecnoestrés que nos genera estar conectados largamente durante el día. Una gran cantidad de términos, una gran cantidad de plataformas, una gran cantidad de cosas que van surgiendo y cambiando rápido al paso del tiempo. Lo de la inteligencia artificial es realmente fascinante. Los bots de inteligencia artificial son realmente fascinantes. Y lo que estaba ocurriendo en redes, el otro día entrevistaba a unos TikTokers muy famosos de millones de followers. Y les preguntaba un poco, y bueno, y una vez el TikTok algún rato deberá dejar de pasar de moda, ¿y a dónde vamos? Me dicen, no, ya estamos trabajando para Twitch. Entonces, la cosa es decir, la ola va hacia allá, hay que saber que eso está ocurriendo, que eso está pasando, pero también hay que como padres o como sociedad, es decir, estar alertas de cuándo se pasan esas líneas que yo creo que a veces el sentido común, que pasa a ser el menos común de los sentidos, hay que ponerlo en práctica y tratar de ver que si nos estamos ya realmente desconectando como familias, como seres humanos, como amigos, como personas, ¿no? Correcto, y las redes sociales también tienen sus momentos. Quizá Facebook es de las pocas redes sociales que ha podido mantenerse tan fuerte y sólida en el tiempo, pero antes de Facebook hubo otras redes sociales que fracasaron en el camino, Friendster y otra High Five, algunos tuvimos cuenta de High Five hace un siglo, Snapchat, que fue una salida muy fuerte y Sí. después quedó eclipsada en el tiempo, y ahorita TikTok está en su mejor momento. Entonces, no sabemos si va a ser algo que pueda perdurar en el tiempo o no. Y creo que esta generación sí tiene esa capacidad de la movilidad digital. Esta tecnología está en boga, la uso, me monto y después dejo de utilizarla, me monto en la siguiente, me monto en la siguiente, me monto en la siguiente. Entonces, veamos qué pasa. Ahorita las redes están muy segmentadas también por edad. Fíjate que en Ecuador, de los 13.5 millones de usuarios activos que tenemos en Facebook, la Ok, mayoría están entre los 45 y 55 años. ok. Como dicen mis alumnos, ay no, profe, es que en Facebook está la maestra, mi papá, mi tía. Claro. Ya no. Eso Em, es para viejos. Exacto. Instagram es más millennial. Recordemos que los millennials ya están cumpliendo 40 años, así que ya no Sí, son tan algún rato jovencitos. iban a envejecer, siguen siendo Por millennials y muchos siguen viviendo con los supuesto. papás, pero iban a envejecer algún momento. Correcto. Y TikTok, en cambio, tiene su grueso en los centennials y en los alfa, que son los que vienen entre los 13 y 18 años. Entonces hay una segmentación natural de las plataformas por edad. Entonces Facebook va a seguir siendo una plataforma que por ahora ya empieza a considerarse viejita, pero sigue siendo la de más amplio alcance del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Así que el uso es el que nos va dando las pistas de qué redes sociales son las que van a sobrevivir. Te agradezco muchísimo el tiempo, doctora Albertina Navas, directora de Comunicación Estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos y por compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Roberto, siempre a la orden.